Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor, y tu palabra, Padre. Nos presentamos en esta mañana delante de ti, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Que este tiempo seas tú hablándonos, Señor, sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Padre, hablándonos, transformándonos y enseñándonos, Señor. Que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría la que se imparta el día de hoy, Padre, para tu congregación, para nuestra edificación, Señor, y que todo sea conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Timoteo, primera Timoteo. Vamos a empezar con una serie de predicaciones de la palabra de Dios para estudiar esas cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a comenzar pues por la primera, por el principio. Pero vamos a alternarlas con la otra de Nehemías que hemos venido estudiando, ¿verdad? Entonces, primera de Timoteo, vamos a leer del versículo 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Amén. Amén. Primera de Timoteo 1, versículo 1 al 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Pongámonos de pie un segundito para leer estos versículos y en reverencia a la palabra de Dios, y después así nos podemos sentar. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La gloria para Dios. Pueden sentarse. De pie. Bueno, muy bien. Entonces aquí iniciamos esta palabra del Señor, esta carta que es escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Nótese que normalmente el apóstol Pablo escribía: Pablo, siervo de Dios, ¿sí? Y en esta, o a veces escribe Pablo, apóstol, o Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero en esta oportunidad empieza a decir que de una vez apóstol de Jesucristo, ¿sí? Eso tiene varios motivos y ahorita lo mencionamos. Y esta carta se la escribe a Timoteo, ¿verdad? Dice que probablemente alrededor del año 62, 65, justo después de que Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Recuerden que los apóstoles en ese tiempo eran perseguidos y el creer en Cristo era condenado, y más que todo por el imperio romano, incluso por los mismos judíos, que eran sus conciertos, por decirlo así, del Señor, y ellos mismos los perseguían. Ellos mismos perseguían a los cristianos y los encarcelaban. En ese tiempo era realmente difícil ser creyente. Ahora, gracias a Dios y gracias a que en Colombia hay libertad de expresión y la libertad de la creencia religiosa, podemos creer en el Señor Jesucristo abiertamente. No como también pasa en muchos países, más que todo del Medio Oriente, donde también son perseguidos los creyentes. En África, en todo ese sector, hay una persecución tremenda por los que creen en el Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios estamos en esta hermosa tierra, ¿eh? Pero dice que Pablo escribe esta carta al enterarse de lo que estaba sucediendo también en la iglesia, ¿sí? En ese entonces de falsas doctrinas que se estaban levantando, apostasía, ¿sí? Y todo eso que lo vamos a ver en su momento, pero vamos a iniciar por el principio, como les decía. Y en el versículo 1 dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Amén. Entonces vemos que el autor, lógicamente, es Pablo, el apóstol Pablo. Normalmente, como les decía, él se refería como siervo de Dios.
pero su propósito era evidenciar que era el apóstol Pablo el que escribía esta carta a Timoteo, porque le estaba dando autoridad sobre la iglesia, ¿sí? una iglesia en particular, ¿sí? Porque por la doctrina que se estaba levantando en esa iglesia, por todo lo que pasaba en ese momento. Y era lo que quería el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, expresarle a esta iglesia para ponerlos como en cintura, por medio de Timoteo, que fuera a hablar de la palabra de Dios. Entonces, lo que sí sabemos de Pablo, ¿cierto? Que él lo dice ahí, que apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, él no se autodenominó apóstol, ¿sí? No, tampoco era un apóstol nombrado por otros apóstoles, ni era un apóstol nombrado por otros hombres, ¿sí? Ningún hombre vino a orar por él, a imponerle manos y a decirle que él ahora iba a ser un apóstol, ¿sí? Y Pablo es apóstol por parte de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, apóstol, ¿qué quiere decir? Es como testigo escogido y enviado por Dios, ¿sí? Por el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Como mensajero, como siervo del Señor. Eso es un apóstol. Y para ser apóstol verdadero hay algunas características que vamos a ver hoy, empezando porque debe ser testigo de Cristo, es decir, testigo ocular. O sea, que vio a Cristo en vida. Sabemos que la historia de Pablo es diferente, ya ahorita vamos a estudiar, pero eso era uno de los requisitos. Vamos a ver en el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 21. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21. Hechos 1:21 dice así: es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban escogiendo al que iba a ser el sucesor, o sea, esa vacante que había quedado de Judas Iscariote. Porque recuerden que Judas Iscariote fue el apóstol que entregó al Señor, que lo dio por unas cuantas monedas, ¿verdad? Lo traicionó y lo entregó por unas cuantas monedas. Entonces ese espacio estaba abierto, ¿sí? O sea, estaba esa vacante y querían que alguien lo ocupara. Y entonces estaban escogiendo entre estos siervos del Señor que habían caminado, ¿sí? Pero dice que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, de esos hombres que estaban con ellos mientras el Señor Jesucristo estaba con ellos, ¿sí? Mientras Él caminaba, ¿sí? Mientras él estaba ahí de esa manera. Dice el versículo 22: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, alguien que hubiera estado en ese momento, ¿sí? Que hubiera estado con el Señor Jesucristo y que hubiera estado desde el bautismo hasta su ascensión, ¿verdad? Ese era como el requisito que estaba plasmado en la palabra de Dios, que estaban ellos buscando para el sucesor de Judas, ¿verdad? Y en ese texto es muy claro, establece esos requisitos, ¿sí? Y esos apóstoles que vemos ahí, que los hemos conocido, fueron nombrados y escogidos directamente por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo primero que acabamos de leer era que debería ser testigo ocular de Cristo, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, ¿Pablo cumplió con ese requisito? No, Pablo no cumplió con ese requisito. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado como apóstol
de Jesucristo mucho después de su muerte, mucho después de que el Señor Jesucristo ya había ascendido, ¿sí? Pero él sí lo vio, ahorita lo estudiamos. Él no cumplió con eso porque hasta el mismo Pablo reconoce que él fue como un abortivo, dice él, ¿sí? Él fue la excepción. Él no hizo parte de esos 12 apóstoles que el Señor nombró primero. Recuerden que cuando en este entonces hubo un concilio, digamos, de los apóstoles, y escogieron a Matías como sucesor de Judas, ¿sí? Y quedó Matías como apóstol de entre esos 12 apóstoles, ¿sí? O sea que Pablo viene a ser como el apóstol número 13, por no decir 14, porque Judas pues fue desechado, ¿no? Pero el apóstol número 13. Entonces Pablo no estuvo con ellos, no caminó con el Señor Jesucristo en ese momento, ¿no? Mientras él estuvo en vida, él no lo vio, no caminó con el Señor Jesucristo, no estuvo con esos 12 apóstoles. Incluso los apóstoles lo rechazaban porque no había caminado con él, ¿sí? Porque al principio, recuerden que el apóstol Pablo se llamaba Saulo antes de llamarse Pablo, y era el perseguidor de la iglesia. Era el que le pedía cartas a los sumos sacerdotes para perseguir a los creyentes, para perseguir a los apóstoles y asesinarlos y apedrearlos. Recuerden que él estuvo como testigo cuando fue apedreado Esteban, ¿verdad? Que él le tenía la ropa a los que estaban apedreando a Esteban, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que era el perseguidor. Y Pablo, pues como les decía, no estuvo con Jesús, no estuvo ni durante el ministerio de Jesús, ni durante los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Todo lo había escuchado, sí, porque era de los fariseos, pero no creía y no estaba con él. Pero fue el único que fue elegido por el Señor Jesucristo después de que él hizo su obra en la cruz, ¿sí? Eso es lo que hay que tener presente el apóstol Pablo, y ahorita lo estudiamos. Entonces, algo más importante también, así como digamos esa característica número 1 de un apóstol verdadero que debe ser testigo ocular del Señor. Sigan, bienvenidos. Sigue, están arriba, cuando subo y golpeo. Dice que también aparte de eso debía ser escogido por Cristo, ¿sí? Y que para ser un apóstol verdadero. Y el Señor Jesucristo escogió a todos sus apóstoles, ¿verdad? Uno por uno, él con nombre propio los fue nombrando, los fue llamando y escogiendo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10, por favor. Vamos a la palabra de Dios para confirmarlo. ¿Qué se dice? En el libro de San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice San Mateo capítulo 10 versículo 1 al 4, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Amén? Entonces esos eran los 12 apóstoles que había nombrado el mismo Señor Jesucristo y que les había dado autoridad y que les había enviado en misión para que fueran y predicaran la palabra de Dios, ¿verdad? Y también vemos esto en Lucas. Vamos al libro de San Lucas, por favor. Capítulo 6, versículo 12 al 16. San Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 dice así la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Recuerden que aquí había dos Judas, ¿no? Pero uno era Judas, que tenía nombre que era hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso a veces confunden el libro de Judas, que es una carta que está en la palabra de Dios, y no fue escrita por Judas Iscariote, sino por este otro Judas. Pero bueno, aquí es donde dice que escogió entre sus discípulos. Había más discípulos con el Señor, y él escogió, el mismo Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles, y estuvo con ellos, caminando con ellos, ¿verdad? Y dice, nótese que dice que pasó la noche orando a Dios para que Dios le diera discernimiento y le diera cuáles eran los que iban a ser los escogidos para ese ministerio. Él los escogió entre los demás, pero a Pablo lo escogió después. Leamos aquí un momentico en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9, versículo 1 y 2. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Entonces Pablo aquí afirma de su ministerio, ¿sí? Lo afirma como que era apóstol, que es legítimo, que el mismo Señor Jesucristo, que él lo había visto y que él lo había nombrado, ¿sí? Que era apóstol del Señor Jesucristo. Dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, el apóstol Pablo, a pesar de que fue llamado muchos años después de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, el mismo Señor Jesucristo se le presentó, ¿sí? Y lo llamó al ministerio. Entonces, es decir, también era testigo ocular del Señor Jesucristo y de que era el Hijo de Dios y del poder del Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque no había estado con él durante su vida, durante el tiempo que vivió el Señor Jesucristo en esta tierra. Y dice que los apóstoles debían ser testigos oculares de Jesús. Dice, algunos de los apóstoles de hoy en día pueden ser testigos oculares del Señor Jesús. No, ninguno de los que son llamados apóstoles hoy en día son testigos oculares de Jesús. Empezando por ahí, ya no cumplen con esos requisitos. Y es ahí donde a veces se levantan esas doctrinas de los apóstoles que se convierten en una apostasía, ¿sí? En una falsa doctrina. Entonces ninguno de ellos pudo haber sido testigo de Jesús, al menos de que uno de ellos tenga más de 2000 años, ¿no? Pero pues, creo que no. Además que Jesús vino a servir, no a ser servido. La mayoría de esos apóstoles quieren esa autoridad, ¿sí? Se han visto así, se han nombrado así para tener autoridad sobre la iglesia. Pero la autoridad es del Señor. Y son los apóstoles que escogió el Señor y en su momento, que son los que realmente son apóstoles del Señor Jesucristo. Ni en la palabra de Dios, ni en ninguna de las cartas vemos cómo ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro apóstol nombraban apóstoles nuevos, ¿sí? Nombraban ancianos de la iglesia, líderes de la iglesia, maestros, evangelistas, ¿sí? Los nombraban a ellos, pero en ningún caso él dice: no, nombro apóstol, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, nombro a fulanito como apóstol. No, eso no se veía,
no se ve. Vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 9. Por favor. Hechos 9, versículo 3 al 6. Hechos 9, versículo 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te diré, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí fue el llamamiento del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, en ese momento. Ya después fue nombrado como Pablo. Y es ahí donde vemos el poder de Dios, donde Pablo ve el poder de Dios manifestado. Con esa luz estaban en medio del desierto, camino a llevar a Damasco, camino a llevar unas cartas para apresar y perseguir a cristianos, a creyentes, ¿sí? Y de repente ve esa luz que lo cegó, esa luz de ese resplandor del poder del Señor Jesucristo que se estaba manifestando en él, ¿verdad? Y vemos cómo él creyó. O sea, aquí no dice no creo ni dijo nada, sino simplemente cuando el Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él creyó porque dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo: no, Jesús ya murió, o yo no te persigo, no sé quién eres. No, él sabía quién le hablaba y creyó ahí en ese momento. Dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, cuando el Señor nos llama a sus caminos, y si estamos en este lugar es porque el Señor nos ha llamado a sus caminos para creer en el Señor Jesucristo. Y es ahí cuando nosotros debemos decir y pensar y decirle a Dios: ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos en nuestra vida? Amén. Y entonces ahí narra cómo el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo y lo escoge, lo llama a su ministerio, ¿sí? Directamente el Señor Jesucristo llamando al apóstol Pablo a su ministerio, y de una u otra manera vio su resplandor, vio su gloria, vio al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que hace parte de los apóstoles y es un apóstol verdadero, ¿sí? También otro punto es que un apóstol debe ser atestiguado y confirmado por Cristo. ¿Sí? En el versículo 9 y 10, del 10 al 16, capítulo Hechos 9, versículo 10 al 16, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Hasta dónde era? Hasta el 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando
necesario, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces, si vemos, el Señor Jesucristo lo escogió y el Señor Jesucristo lo confirmó, ¿sí? Y mandó a alguien para que orara por él y él recobrara la vista. Fue tanto el resplandor del Señor cuando estuvo en la presencia de él que él perdió la vista, ¿sí? Y no pudo pues permanecer viéndolo en ese resplandor, sino que perdió su vista. Y el Señor usó eso también para llamar la atención de Pablo, para que Pablo se confirmara y se reafirmara en el Señor. Y por eso envió también a este siervo para que orara por él, para que recobrara la vista y para que lo encaminara. Y dice que instrumento escogido me es este, ¿sí? Para llevar la palabra a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. Recuerden que Pablo, como era de los fariseos, dice la palabra de Dios, que era fariseo de fariseos, ¿sí? Maestro de la ley, estaba en las sinagogas, estaba en la iglesia de ese tiempo, en el templo de ese tiempo, orando y estudiando la ley y estudiando la palabra, y era de los más letrados acerca de la palabra y acerca de la ley, ¿sí? O sea, no era cualquier cosita, ¿no? Pero había sido escogido precisamente por eso, para llevar la palabra a Israel, para llevar la palabra a los reyes y también a los gentiles, que ahora, antes nosotros éramos gentiles, ahora somos del pueblo de Dios. Recuerde que gentil es aquel que no había nacido judío, ¿sí? Se les llamaba gentil a toda aquella persona que no era judía, que no era judía. También leamos por favor en el capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 12, donde vamos a ver que un apóstol también es atestiguado como apóstol, pero también en él hay señales y milagros. 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Entonces, eso también acompaña a un verdadero apóstol. Señales, prodigios y milagros, ¿sí? Debe estar presente eso en los apóstoles. No son opcionales. Entonces, un apóstol de Jesucristo debe cumplir con esos requisitos: testigo ocular de Cristo, ¿sí? Es decir, haberlo visto con sus propios ojos, como lo hicieron los 12 apóstoles más este apóstol de Pablo, y escogido directamente por el Señor Jesucristo, como los 12 apóstoles y Pablo, ¿sí? Y atestiguado y confirmado por Cristo, con evidencias como señales, prodigios y milagros, como los 12 apóstoles que se les dio autoridad, y como a Pablo también, que tenía esa autoridad del Señor. Amén. Dice que hoy en día cualquiera se hace llamar apóstol, ¿sí? Y lo vemos en la realidad, lo vemos en internet, lo vemos por YouTube, ¿sí? Se hacen llamar apóstoles, y ni siquiera solo apóstoles. Ahora se llaman obispos, profetas, patriarcas, una serie de sin número de títulos que han sido puestos por los hombres realmente, ¿sí? Y eso es por el afán del hombre por tener autoridad, ¿sí? Pero la autoridad es de Dios, y nosotros somos solo siervos de Dios, solo somos sus siervos. Amén. Volviendo al texto, en el libro 1 de Timoteo, por favor, versículo 2. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Esta carta la escribe el apóstol Pablo con la intención también, como les había mencionado, a que fuera leída en la iglesia, ¿sí? Para que vieran la autoridad que le estaba dando Pablo a Timoteo, que iba con la autorización de Pablo a predicar la palabra y hacer todo lo que le mandaba, porque más adelante en otros días lo vamos a ir estudiando y vamos a ver cómo el apóstol Pablo estaba direccionando a Timoteo para que exhortara a la iglesia de todo lo que se estaba viviendo ahí. Y leamos por favor en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo 1 al 2. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Entonces dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente en el Señor Jesucristo, pero nótese que decían que daban buen testimonio de él. ¿Sí? Esto también es muy importante como discípulos del Señor, no como apóstoles, porque los apóstoles, como estamos estudiando, son de ese entonces, pero también nosotros como discípulos del Señor tenemos que ser de buen testimonio. Esto es algo muy importante. ¿Y qué es el testimonio? Es el ejemplo que le damos a la gente, más que todo a los de afuera. ¿Sí? Porque entre nosotros venimos aquí a la iglesia, nos sentamos, nos vemos bonitos, bien vestidos, agradables, sonrientes, santos, ¿sí? Pero afuera es donde realmente se ve el carácter, ¿sí? Afuera es donde verdaderamente se ve quién es creyente y quién no. Y no lo vemos nosotros porque nos ven y disimulan a las personas, ¿no? Pero ante la gente del mundo es donde realmente se ve quién es quién. Y estando uno fuera de acá, pues donde no lo conocen, donde no saben que es creyente, la gente hace y deshace. Pero es ahí donde el testimonio que nosotros debemos dar es el que se debe evidenciar de qué somos realmente en el Señor, si somos creyentes o no. Hermano, creo que por ahí se asomó alguien que no necesita. Dice que dice que que daba buen testimonio, que era hijo de una mujer judía creyente, pero que era de un padre griego, que esto en esa época era un conflicto, ¿no? Porque acuérdense que la costumbre de los judíos, de los creyentes, era que los judíos del pueblo de Israel se casaran con gente de su pueblo. ¿Sí? Eso lo hemos visto también en algunas otras partes. Entonces aquí esta mujer tenía digamos que con el que había tenido el cónyuge era un griego, ¿sí? O sea, uno de Grecia, ¿no? Una persona de otro pueblo, incluso de otras creencias, de otras cosas que también pues, se le podía evangelizar y todo, ¿no? Pero en ese sentido era como un yugo desigual, trayéndolo a la palabra de Dios. O sea, que era visto como un pecado, que era visto como algo no agradable, y en ese tiempo traía pues muchas consecuencias. Pero vemos que Dios, ahí se ve la salvación que es soberana, y cómo Dios en su soberanía y en su libre decisión, cómo usa a las personas y cómo escoge. Dice la palabra de Dios que lo más vil y menospreciado nos ha escogido el Señor. ¿Sí? Y entonces había escogido ahí a Timoteo en medio de ese rechazo que tal vez también podría haber tenido Timoteo por sus raíces, pero que lo había escogido como siervo. Y él escoge como siervo a quien quiere, como quiere y cuando el Señor quiere. Amén. En la voluntad de Dios. Entonces, vamos ahora a 2 de Timoteo, por favor. En el libro de Timoteo
Timoteo, pero la segunda parte, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Ahora nos da unos detalles acerca de la fe y acerca de la abuela y de la madre de Timoteo, y dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Empieza diciendo eso. O sea, que sabía que Timoteo era un hombre de fe y que no era una fe fingida, porque la fe también se puede fingir. No puede decir, no, yo creo en el Señor Jesucristo, pero en su corazón tener dudas y no creer, y o sea, dice la palabra de Dios que debemos creer, y que bienaventurado aquel que cree sin haber visto. ¿Sí? Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo en carne y hueso como lo hicieron los apóstoles, pero creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él pagó por nosotros, y asimismo Timoteo había creído. ¿Sí? Timoteo no estuvo con Jesucristo, no estuvo con los apóstoles en el tiempo en que el Señor Jesucristo caminó por esta tierra, pero aún así creía en lo que les decían los apóstoles, ¿verdad? En la palabra de Dios que se había esparcido. Entonces dice que tenía esa fe no fingida. Dice, la cual habitó primero en la abuela Loida y en su madre Eunice. O sea, mujeres de fe. O sea, que tenía esas raíces, digamos, de la creencia en la familia, ¿sí? Esto demuestra también la importancia que hay de la fe en los hogares, ¿sí? Digamos que es bueno también cuando toda la familia es creyente, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero no siempre es así. Hay gente que solo un miembro de la familia es el creyente. Y pues, gloria a Dios cuando son más miembros, cuando son los esposos creyentes, ¿sí? Pero a veces se presenta de muchas maneras. Incluso sabemos de familias creyentes que, por ejemplo, los padres son creyentes y los hijos después se ponen rebeldes. Se ha visto hasta de pastores que son pastores de la iglesia, el esposo y la esposa como pastores de la iglesia, pero los hijos se ponen en rebeldía. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque la salvación no es familiar, la salvación es personal, ¿sí? Porque dicen, no, es que él es de cuna cristiana y que cree en Cristo, y puede que haya estado en cuna cristiana, que haya nacido en una familia cristiana, que estudió la palabra, pero en algún momento en su vida entró la rebeldía, ¿sí? Y entró la duda, y entró tantas cosas del mundo y los placeres y los deleites de este mundo, como lo veíamos esta mañana en la introducción, que hay cosas a las que estamos expuestos en esta tierra, pero es ahí que nosotros pues debemos de estar procurando buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero lo que iba es que eso pasa y se pueden desviar las personas. O sea, que los padres sean creyentes no garantiza que el hijo sea creyente. La salvación es personal, pero sí es responsabilidad pues de los padres. Como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios es el que hace la obra, pero hay que continuar orando por nuestros familiares, por nuestros allegados, ¿verdad? Porque todos, por ejemplo, mis padres, mis hermanos, del núcleo familiar personal, yo soy el único creyente. Mi hermano está buscando el camino, todavía tiene cosas del mundo, una sobrina también, pero el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? Nuestra responsabilidad está en orar y lógicamente hablarles de Cristo, hablarles de la palabra de Dios también, ¿sí? Y el testimonio es muy importante, lo que dice la hermana. El testimonio, el ejemplo que les damos de nuestros familiares es fundamental en su vida, porque si ven que cuando estamos con ellos vivimos como ellos, hacemos lo que ellos hacen, nos emborrachamos como ellos, hablamos mal como ellos,
pues no va a haber un cambio, no van a identificar ese cambio que ha hecho Cristo en nosotros. ¿Sí? O sea, es bueno compartir con la familia, es bueno, pero debemos dar testimonio nosotros, que ellos se quieran contagiar de lo que nosotros tenemos y no que nosotros terminemos contagiándonos de lo que ellos hacen. ¿Sí? Ahí en 2 Timoteo, pero capítulo 3, por favor, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Nótese que dice que desde la niñez, y se reconfirma la responsabilidad de los padres. ¿Sí? No solo en traer a los niños a la iglesia, no solo en traerlos a la escuela infantil, dominical, sino también la responsabilidad de los padres de enseñarle la palabra de Dios en sus hogares, en estudiar la palabra de Dios con ellos. Aquí aunque sea como dice la palabra y como lo decíamos ahorita, aunque se instruyen, no es garantía de que cuando crezcan se puedan alejar de Dios. Puede suceder. Pero es ahí que esa responsabilidad y eso que se hace les queda en el corazón. ¿Sí? Y aunque se pueda que se aparten por un tiempo, que la salvación es personal y la salvación, digamos, que es en el tiempo de Dios y de la manera que Dios obre, de la manera que Dios quiera. ¿Sí? Entonces, de esa manera puede traerlo al Señor, pero en su corazón, en su mente, así sea en su memoria, les va a quedar el recuerdo de cómo se estudiaba la palabra de Dios, de las enseñanzas, del camino. ¿Sí? Y eso es muy importante. Dice que Timoteo verdaderamente hijo en la fe, leíamos ahí en primera Timoteo. ¿Sí? O sea, verdadero hijo en la fe. Eso es lo que nosotros debemos ser. ¿Sí? Cimentarnos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y dice después de eso, dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dice esas palabras. Este es el saludo que normalmente Pablo utilizaba al inicio de las cartas o al final de las cartas, pero usaba estas palabras muy similares: gracia, misericordia y paz. Y que tienen un sentido que deben tener mucha importancia para nosotros como creyentes. Porque gracia, esa palabra nos recuerda que por medio del Señor Jesucristo es que hemos recibido lo que no merecíamos. ¿Sí? Por gracia somos salvos. Amén. No por obras. Porque por misericordia nos recuerda lo que hemos recibido, lo que no hemos recibido y que sí merecíamos, que es pagar por nuestros pecados, porque eso era lo que merecíamos. ¿Sí? Pero el Señor en su misericordia nos ha perdonado y ya no tenemos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo ya pagó. Él ya pagó el precio, Él ya pagó por todos y cada uno de nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es muy importante el creer en el Señor Jesucristo. Y paz, dice. Esa paz nos recuerda que por medio de la fe en el Señor Jesucristo ahora tenemos paz para con Dios. Ahora nos podemos presentar delante de Dios, ¿sí? Sin manchas, sin enmendaduras, sin nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos santifica. Él obra en nosotros y nos perdona. ¿Sí? Entonces debemos tener esto muy presente. Lo que hizo, lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas es gracia, misericordia y paz. Amén. Amén. Igualmente les deseamos gracia, misericordia y paz a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que tenga eso, que tengamos eso presente, que no solo en este día, sino en la semana y el resto de nuestras vidas, que tengamos eso, gracia, misericordia y paz. Y así mismo se vea reflejado ante los demás el Cristo que decimos que tenemos en el corazón, que se refleje hacia el exterior, para que así muchas más personas quieran conocerle a Él. Amén. Amén.
Vamos a orar para terminar. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu misericordia, Dios Todopoderoso, tu amor, agradecemos tu gracia por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y por darnos esa salvación tan inmerecida, Padre. Agradecemos tu misericordia, Dios Todopoderoso, que por tu misericordia ahora no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino que el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Y gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que nos has dado, que a pesar de las dificultades, problemas, situaciones, de enfermedades, circunstancias por las que estemos pasando en esta tierra, sabemos que tenemos un lugar en esos lugares celestiales que tienes para nosotros allá en los cielos, que será en tu momento, Señor, y bajo tu bendición y bajo tu guía cuando estemos y entremos a ese lugar. Sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, Padre, y por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas en tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, que nos guíe, nos instruya, Señor, y nos llenes de tu amor, de tu misericordia, para caminar y encaminarnos como tú quieres que lo hagamos, Señor, para gloria de tu nombre, para poder tener entrada en el reino de los cielos, de estar genuinamente preparados para ti, porque anhelamos esos lugares, Señor. Anhelamos lo que dice tu palabra, que vamos a estar allá, calles de oro, mar de cristal, todo muy bonito, Señor, pero lo más importante, Señor, que queremos atesorar es que vamos a estar allá contigo, Señor, con el Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu en esos lugares, para honrarte, adorarte y glorificarte por la eternidad. Dejamos, Padre, nuestra vida en tus manos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti hasta ahora, Señor, y asimismo nuestros allegados, nuestros familiares, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad en todos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.